Este episodio es presentado por mis libros Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia e Iris del sonido de las caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Cruz Pizarro y hoy haremos un viaje nocturno desde Valdivia hacia Santiago. Esto es el terminal de buses de Valdivia, una de las ciudades más hermosas del sur de Chile. Y el objetivo es viajar en un hermoso bus con un cisne en su pintura, un bus de Buses Ríos como vieron en la portada, bus del que les contaré su historia y más detalles conforme pase el video. Aquí estoy ingresando al bus. Esta unidad de Buses Ríos tiene asientos salón cama en ambos pisos. Estas butacas son anchas, cómodas, con una buena reclinación, y para este viaje yo tenía reservado mi asiento en el segundo piso. Viajaré mejor dicho, en la ventana panorámica. Ustedes me van a acompañar en el video. Eso sí, como mi foco era documentar el bus más que el trayecto, el video va a estar más cargado hacia ese lado. Por dentro, este bus Modaza Zeus 3 tiene 34 asientos salón cama en el segundo piso. Eso es una forma de distinguirlo de otros modelos de buses, porque generalmente son 31 asientos. Entonces aquí hay una fila adicional. Vi este bus en Santiago en la noche anterior y quería viajar en él por la historia que tenía. Esa fue una de las motivaciones de este viaje. Tema aparte de que estar en Valdivia siempre es bonito. Pude ver a gente muy querida que tengo por allá antes de tomar el bus para viajar a Santiago de vuelta. Este bus fue de la empresa Talca París y Londres. No solo eso, fue el primer bus Modaza Zeus 3 que tuvieron, de una partida de 5 buses que les mostraré más adelante. Este bus estuvo en una feria de transporte en 2014 en Fenatran y fue toda una novedad en el mercado. Vamos saliendo del terminal de buses de Valdivia. Esa noche, a esa hora, había buses de la empresa Transantin, Condor Bus y Pullman Bus. Valdivia es una ciudad que yo considero muy bien atendida. Hay muy buenas empresas, muchos horarios, precios competitivos y servicios que, debido a la alta competencia que hay en los buses, pelean por brindar un buen servicio para mantener a los pasajeros y que no se vayan a otras empresas. Lo único malo de un viaje nocturno es que no verán lo hermoso que es Valdivia. El terminal de buses está al lado del río Calle Calle, en la costanera. Valdivia tiene varios ríos y son todos navegables. Dentro de los paseos turísticos hay navegaciones para ver cine de cuello negro, para degustar chicha de manzana y otros brebajes, además de paseos largos en catamarán, para poder conocer la historia de la ciudad, recreaciones de algunas batallas, hay cervecerías, cosas así. Es una ciudad muy disfrutable. De día, desde el terminal de buses, sí puedes ver el río. Los paisajes alrededor de Valdivia son una maravilla. Muchos bosques, también la comida es muy rica, es una ciudad encantadora. En los rankings siempre aparece como una de las ciudades con mayor calidad de vida, de las mejores para vivir o estudiar. Aunque obviamente también tiene sus problemas, porque nada es perfecto, ninguna ciudad es perfecta, pero dentro de Chile es una ciudad muy querida. En el caso de este viaje, junto con viajar en este bus, también tenía pendiente probar el servicio de Buses Ríos en esta ruta. Hay que pensar que este viaje es de 2019, antes de la pandemia y de muchas cosas. Esto lo grabé en el invierno de 2019, cuando todavía se podía brindar almohada, frazada. En algunas empresas te daban snack, había desayuno. Buses Ríos es una empresa que generalmente es económica, aunque a la luz de la alta competencia que hay, sobre todo en esta ruta, no es tan económica como antes. A lo que me refiero es que Buses Ríos en Valdivia ofrecía el servicio de salón cama a un precio más económico desde hace algunos años, pero como hay más empresas que empezaron a ofrecer lo mismo y que siguen ofreciendo lo mismo, pero con mejores buses y más barato, entonces como que deja de ser tan conveniente.
Por ejemplo, en este viaje había frazada, pero el asistente no pasó ofreciendo almohadas, tampoco había snack o desayuno, el wifi no funcionó. Entonces es un servicio básico, el asiento es súper cómodo, pero la competencia ofrecía cosas mejores e incluso era más barato. La verdad también le tenía un poco más de fe. Yo en general trato siempre de buscar y pensar en lo positivo, de quedarme con lo positivo, de disfrutar. Si al final la vida es corta, o sea, si uno se queda pegado en lo malo, en las decepciones, en las tristezas, no digo que sea malo sentirse mal un rato, no es que uno pueda estar feliz siempre, pero si te quedas mucho rato pegado, pensando en lo que te falta, en lo que no tienes, en todo eso, la vida se te va a pasar y va a dejar escapar muchos momentos y cosas que también te pueden hacer feliz. Entonces, mi actitud de vida siempre trata de quedarse con lo positivo. Esto es el mapa del viaje. Valdivia está en el sur de Chile, a unos 850 kilómetros de Santiago. Salimos a las 10 de la noche, llegamos cerca de las 7:30 de la mañana. Acá vemos la ficha del bus. Bueno, ya que saben casi todo. Un bus Modaza Zeus 3, chasis MAN 26480 CO, norma Euro 4, sin uso de AdBlue o URIA que también le llaman. El bus es salón cama completo, 46 asientos en total, 34 arriba, 12 abajo, una configuración exclusiva de esta partida de buses. En Taika París y Londres, este bus tenía la numeración 4050, era un bus precioso además de ser uno de los primeros que tenía asientos salón cama en ambos pisos, algo que ya empieza a ser bastante común en Chile, pero que no era nada común en viajes cortos como Santiago a Talca, que solamente son 3 horas de viaje. Para Taika París y Londres, que ya tenía un bus con esta configuración, la unidad 4030, tener esta nueva partida de buses con categoría salón cama significaba empezar a apostar un poco más por este tipo de servicios, algo que hoy en día es súper habitual. Hay muchos buses salón cama yendo a Talca. También fue el debut del modelo Zeus 3 de Modaza. Esta carrocería peruana lleva ya algunos años en Chile, le ha ido bastante bien. Tengo un video con la historia de esos buses en nuestras tierras. Y en este caso, este bus, además de ser exhibido, fue una de las primeras unidades vendidas de este modelo, a fines de 2014. Por temas de trabajo, justo me tocó hacer una sesión de fotos de este bus. Estaba impecable, lo tenía muy bien cuidado, reluciente. Aparte que Marco, el conductor, es muy buena onda. No sé si vea el video, pero si lo veo, un saludo ahí, Marco, muy buena onda. Y bueno, el bus 4050 es el famoso que estuvo en la feria, estuvo en exhibición, aparecía en las noticias relacionadas con la llegada de MAN a Chile, de la compra de estos buses. Fue un bus farandulero. Y ahora aparece en este episodio. Taika París y Londres trajo 5 buses Modaza Zeus 3 con chasis MAN. Sus primeros Modaza Zeus 3. El bus 4060 era hermoso, bueno, muy bonito todavía. Tiene una bandera chilena en la cola, la parte trasera. Es el único que tiene algo así, un lindo detalle, todo un icono en la empresa. El bus 4070 tenía colores azul, celeste y blanco en la cola. La parte trasera es lo único que va cambiando, ya, porque en el resto son muy parecidos. Algunos buses eran mixtos, con mixto me refiero a semicama arriba, salón cama abajo, y otros eran salón cama completo, como el bus de este viaje. El bus 4080 tenía colores rojo, naranjo y blanco, y finalmente el bus 4090 tenía la misma cola pero con color amarillo, y que ahora le cambiaron esa parte trasera y tiene el diseño nuevo con la iglesia y la Torre Eiffel. Son todos muy lindos en todo caso, muy bonitos buses. Estos 5 buses llegaron a fines de 2014 para trabajar el trayecto Santiago-Talca, unidades de lujo en un servicio que tiene azafatas, snack, wifi, un muy alto nivel. Taika París y Londres vendió el bus 4050 en 2016 y ahí lo compró Buses Ríos. Los otros 4 buses restantes siguen en la empresa, algunos están a la venta en el momento de editar este video. Y ahora justo pasó que ser la novedad les duró poco. Eso fue un poco de mala suerte. Al año siguiente, Taika París y Londres trajo más buses Modaza Zeus 3, muchos buses, pero en configuración 8x2, con chasis Volvo. Entonces comenzaron a uniformar la flota de la ruta Santiago-Talca con estos buses, y ya los buses de esta partida comenzaron a quedar relegados a horarios muy puntuales, porque el otro era la novedad, lo otro era lo más
novedoso, lo más llamativo. MAN en Chile todavía no tiene mucha presencia, junto con Tallcaparsi y Londres. La otra empresa que apostó por estos buses Modaza con este chasis fue Sictur. Y en otras marcas hay buses Irizar, Marco Polo y Mascarello, pero siguen siendo pocos. En cualquier caso, la recepción del público sobre la comodidad del viaje en estos buses es bastante buena. Es un viaje cómodo, muy agradable, y la performance del chasis como tal también es agradable para el conductor. Tiene muy buenas características. Por supuesto, no todo está Tallcaparsi y Londres. Buses Ríos tiene una flota interesante. Su bus más nuevo es justamente un Modaza Zeus 4 con chasis Scania, que me parece que tiene asientos semicama en los 2 pisos. Semicama es la categoría más económica. Buses Ríos debe su nombre a que la familia que tiene la empresa tiene apellido Ríos. Y además, la pintura de cisne es un juego de palabras, porque Valdivia es una ciudad que tiene muchos ríos y acá tenemos cisnes de cuello negro. Entonces, el cisne es un símbolo de la ciudad, tanto así que incluso una de las cervezas que se produce en la zona se llama Cuello Negro y va por ahí. Por eso Buses Ríos tiene un cisne en sus pinturas. La empresa tiene flota de buses nuevos, hay otros buses que ha comprado usados, como el bus de este viaje, y en algunas ocasiones hay buses prestadores de servicio, que son buses que pertenecen a terceros y trabajan temporalmente en algunas rutas. Un ejemplo notable corresponde a algunos buses Marco Polo con configuración 8x2 de transporte Celis que ahora no están presentes, pero en algún momento sí trabajaron en Buses Ríos. Y eso, este video de ficha es presentada por mis libros: Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia, Iris, el sonido de las caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Hay packs con descuentos y puedes coordinar tus compras por correo electrónico. También están mis servicios para autopublicar libros. Entrega tu texto y recibe tu libro terminado. Si tú, un amigo o una amiga quieren publicar un librito, puedes contar conmigo para lo que necesites. Con todo eso presente, después de dormir en el viaje, pudimos ver algo del amanecer en la ruta antes de llegar al terminal sur de Santiago. Este terminal agrupa los servicios de buses que van hacia el centro y sur del país, además de algunos servicios internacionales. Ese día, por ser invierno, había muy bajas temperaturas. Me parece que era menos de 0 grados en la mañana. Es importante, sobre todo si viajas en invierno, que estés abrigado, que bajes abrigado, buenos guantes, buen abrigo. Al bajar, aproveché de grabar un poco más del interior del bus antes de salir. Lo bueno es que como viajé por el día, no tenía que ir a buscar ningún bulto al maletero, viajé solamente con mi mochila. Se echa de menos poder hacer eso, viajar por el día a una ciudad lejana y relajarse un rato, aunque no me quejo tanto tampoco. Me gusta estar en mi casa, compartir con mi gente querida, y ya el hecho de que en mi familia estemos sanos creo que es un regalo suficiente. O sea, me doy por pagado con eso. Todavía tengo algunos viajes de años anteriores por publicar. Editar es algo bastante lento y trabajoso. No es que uno tenga una varita mágica y el video se edite solo. Espero que hayan disfrutado mucho del viaje, del bus, de su historia, que quizás hayan aprendido algo nuevo. El viaje Santiago-Valdivia y viceversa aparece en muchos otros episodios de Ando en Bus. Lo he hecho varias veces en distintas empresas, lo pueden revisar, en algunas se puede ver un poco más de la ciudad. Si te ha gustado este video y también lo que voy publicando, te invito a que te suscribas. Siempre publico mis viajes, hay algunos reportajes, algunos análisis. El canal es como mi bitácora de apuntes y experiencias. Trato de compartir lo que vivo para otra gente que también le pueda gustar lo mismo. Espero que estén muy bien, que Dios los bendiga mucho y ya nos veremos en otros videos. En cuanto a mí, esa mañana me quedé a grabar muchos buses en el terminal, algo que ya vieron en el primer episodio de Mirando Buses en el Terminal Sur. Así que si lo vieron se acordarán que llegué en este bus, y si no lo han visto, bueno, tienen una sugerencia de qué video ver más adelante. Ahora sí, que estén muy bien. Chau, chau, chau.